caso Tlatlaya ha supuesto uno de los mayores golpes a la imagen y al prestigio del ejército, pero a un año de haber ocurrido sigue sin resolverse, incluso contra la voluntad del propio ejército, a juzgar por las declaraciones que esta semana dio el secretario de la Defensa. ¿Qué es lo que está deteniendo saber exactamente qué pasó o las investigaciones y, en su caso, sancionar a los culpables de esta presunta ejecución extrajudicial que ocurrió hace hoy exactamente un año en ese municipio del Estado de México? Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en Opiniones Encontradas. Vamos a ver algunos datos y regresamos a tener nuestro debate aquí en este foro. El conocimiento del caso de presuntas ejecuciones extrajudiciales en Tlatlaya en 2014, a cargo de un grupo de militares, desató una amplia preocupación por la situación de los derechos humanos en México, en el marco de la guerra contra las drogas que mantiene el ejército en las calles desde hace casi una década. El ejército, de acuerdo con cifras de la defensa, tiene desplegados alrededor de 40,000 efectivos y realiza más de 1,500 acciones diarias en el territorio nacional, en tareas de seguridad y de combate al crimen organizado. En esta administración han participado en más de 800 enfrentamientos que, como ellos reconocen, han desgastado y afectado el prestigio de la institución. En el aniversario de Tlatlaya, hoy 30 de junio, han tomado la iniciativa para llamar a que inicie pronto el juicio contra 7 militares en prisión por su probable responsabilidad en abuso de autoridad, ejercicio indebido de servicio público y homicidio calificado. En Tlatlaya fueron abatidas 22 personas, de las cuales 11 fueron ejecutadas según el informe de los peritajes de la Procuraduría del Estado de México y la PGR dados a conocer el pasado 23 de junio. ¿Por qué no han sido juzgados los presuntos responsables? ¿Por qué se mantiene información bajo resguardo si es un caso de violación de derechos humanos? ¿Cómo resolverá el país este caso? Posiciones. Número 1. El general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional, declaró sobre el papel del ejército en la lucha contra el crimen que no es nuestra vocación. No nos sentimos a gusto haciendo labores de policía, pero de no hacerla nosotros, no hay quien pueda hacerlo, y no veo esfuerzo decidido para que las policías avancen. Agregó sobre los militares detenidos que nosotros quisiéramos saber realmente qué pasó, y si nuestra gente tiene responsabilidad, que se les castigue de acuerdo con la ley, pero si no son culpables, la propia ley lo dice. Si no son culpables, son inocentes, y sí me gustaría saber si algún juez, en caso de que sean inocentes, así lo declara en su momento, agregó. Número 2. La CNDH informó sus recomendaciones sobre Tlatlaya han sido cumplidas parcialmente por las autoridades. Por parte de la Sedena está pendiente la determinación de responsabilidad en el ámbito militar de los servidores públicos involucrados. La PGR mantiene en integración el desglose de la averiguación previa para investigar la responsabilidad de otras personas en los hechos. Vamos con Opiniones Encontradas, gracias por estar con nosotros. Hoy aniversario de Tlatlaya, vamos a entrarle a preguntarnos y qué es lo que está deteniendo el esclarecimiento, las investigaciones, si incluso desde el secretario de Defensa, a juzgar por las declaraciones que hizo esta semana, pues es, dice, el primer interesado en saber si son o no culpables los 7 militares que están detenidos por haber presuntamente participado en la responsabilidad de abuso de autoridad dentro de ese caso. Y para discutir sobre este tema, me da muchísimo gusto que esté con nosotros hoy aquí la diputada Loretta. Loretta, ¿cómo estás? Bien, pues preocupada por este asunto. Qué gusto que estés con nosotros, que hayas aceptado venir. Encantada, muchas Porque gracias. además tú estuviste trabajando en la comisión, ¿no? En la comisión especial del caso Tlatlaya. Sí, estuvimos trabajando y rendimos un informe, y en este informe se hizo evidente precisamente las contradicciones que existían y una falta de información tanto de la Sedena como de la Procuraduría General de la República, la Procuraduría del Estado de México, que se evidenció y había contradicciones si la contrastábamos con la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En el caso de Sedena, y porque ahorita lo comentaste, nos dijo que y preguntamos de la cadena de mando, porque llegábamos la presidenta de la comisión, Elena Tapia, tu servidora, y los que
participamos en esta comisión con una serie de cuestionamientos, preguntas, para que las respondieran y la constante, la que tenemos todos grabados, es lo de la cadena de mando, o sea, es decir, que los militares que ejecutaron, que no hay la menor duda, que ejecutaron a civiles bajo órdenes de quien realizaron esos actos. Si hubo cadena de mando o no. La última vez que platicamos, todavía no habían salido los peritajes del Estado de México, ni tampoco de la PGR. A ustedes no se los habían dado a conocer, eso fue apenas ahora en junio. Y ahí, en efecto, se asienta que por lo menos 11 de las 22 ejecuciones, de los 11 de los 22 muertos ese día, abatidos, fueron por un tema de ejecución. Hoy te voy a regresar a la cadena de mando, pero déjame presentar, Loreta Ortiz, diputada de Morena, a nuestro otro invitado, que es David Mora, de Artículo 19. ¿Cómo estás, José? Muy bien, muchas gracias. Gracias por venir. No, un gusto. ¿No? Ahorita nos vamos a meter también en la parte de transparencia, que es lo que seguramente te está llamando también la atención. De acuerdo. Pero, ¿para ti está claro o cómo puedes afirmar lo de la cadena de mando? Los del ejército, Sí. este batallón, podríamos decirlo, vulneró, conforme a palabras y el informe mismo de la Sedena, la normatividad en materia militar. O sea, deben de salir en una determinada formación y tendrían que no pueden actuar de motu propio, actúan bajo órdenes de ahí. Es decir, ¿se rompió la cadena de mando ahí? Pues sí, o se rompió o sí existió y no nos quieren informar cuál fue la cadena de mando, bajo órdenes de quién actuaron. Ahora, es todavía más difícil si atendemos al fallo que acaba de haber, como referente al menos, en el Instituto de Transparencia, en el que rechazaron abrir la averiguación previa por la negativa que dio Sedena, diciendo que no tenía que ver con algún asunto de violación a los derechos humanos, lo que estaban preguntando, sino digamos, asuntos internos de los militares, cuando pues a todas luces, para conocer, por ejemplo, asuntos sobre la cadena, pues necesitas saber qué clase de cargos le está haciendo la propia justicia militar a los detenidos que tiene sobre el caso. Yo creo que más claro no lo pudiste haber puesto, ¿no? Yo quisiera retomar una frase que dijo la diputada al iniciar el programa, y es la falta de información, ¿no? Curiosamente, ayer en una entrevista publicada en el Universal, el secretario de la Defensa nos dice: hay muy poquita información y eso está generando tanta suspicacia. Es un contrasentido, ¿no? Hay muy poca información viniendo de la autoridad que tendría que estar publicitando toda esta información de manera activa, ¿no? Y respecto al fallo, el último fallo muy sonado, en donde el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia nos dice: ahí nos están investigando violaciones graves, realmente es un contrasentido muy desafortunado por parte del Pleno, ¿no? Y de los comisionados que lo votaron, mayoritarios, ¿no? Los comisionados mayoritarios. Porque, y esto lo encadeno con lo que afirmaba la diputada, no podemos saber realmente qué se está investigando en el fuero militar, porque se está alegando que son incumplimientos de los deberes. No sabemos esos deberes, cuál era el deber, no sabemos cuál era la orden, como lo ponía la diputada. Y yo creo que en estos casos tan complejos todo se debe analizar en contexto. Tanto la parte que se investigó y que ahorita ya se armó la causa penal en la justicia ordinaria, como lo que está sucediendo en la justicia militar, ¿no? No podemos separar quirúrgicamente o intentar separar lo que se desahoga en la justicia militar, porque podemos llegar a estos contrasentidos, ¿no? Necesitamos saber realmente qué se está investigando pero en la ahí, justicia penal militar. Ese es un punto que me interesa y lo llevo con la diputada, y es, sí son procesos separados, el que están llevando la justicia militar y el que está llevando la justicia civil. A ver, no. Aquí no conviene aclarar, no. A ver, porque entonces ahí yo me estaría perdiendo. Hay un precedente, hay un caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es el caso Radilla. A partir de ese caso, ya se resolvió en la Suprema Corte que no gozan de fuero militar los militares. ¿Qué significa esto? Que los militares, siempre que estén afectados o se afecten derechos o libertades de los civiles,
los competentes son los tribunales del orden civil. Bueno, y que no existe O sea, fuero. la PGR. La Ahí- PGR o la Procuraduría del Estado de México. O la del Estado Por de eso México, tuvo perfecto. primer conocimiento la del Estado de México y luego lo atrajo la General de la República, por la gravedad, entre comillas, la gravedad de los hechos ocurridos. Ahora, en este caso, además, hay por violaciones al Código Militar, pero son otro Son tipo de procesos violaciones. distintos. Exacto. Ok. Están siendo llevados, o sea, fueron llevados a la justicia militar, pero que para el caso Tlatlaya, lo de la ejecución, los competentes son los tribunales del orden común, la PGR en este momento. Y tendría la obligación de entregar toda la información. Sin embargo, cuando a nosotros nos rinden ese informe, siendo, o sea, integrantes de la Cámara de Diputados, una comisión especial, nos dijo que gozaba de plena independencia, autonomía y que no nos iba a dar más información. O sea, así de claro. Así de claro, así está en el informe. O Sí, sea, de hecho, esa es una de las razones por las que ustedes no pueden llegar más allá, ¿no? Pero, a ver, regreso para abundar sobre este tema. Un año ya y cada vez parece más confuso la situación de lo que ahí pasó. Hay distintas versiones. Está ya el juicio, por ejemplo, las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que señala violaciones a los derechos humanos y además cumplimiento parcial tanto de la Sedena como de la PGR como del Estado de México. Están también nuevas declaraciones, Loretta Ortiz, diputada de Morena, integrante de la Comisión Legislativa, de las testigos, hoy en primera plana en algún diario, diciendo que hay contradicciones. Y está pues la opacidad, David Mora, de artículo 19, respecto a conocer, por ejemplo, en el caso de los militares, cuáles son las acusaciones y los cargos por los que están siendo procesados al interior de acuerdo con los propios códigos militares. Voy contigo. pues sí, el que es para mí es lamentable que lo que había quedado establecido en la propia recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que no importa la actividad que hayan tenido las tres testigos, que ahora se diga que formaban parte del grupo que continúan las contradicciones y que por eso pues sus declaraciones no son válidas. No, sus declaraciones son válidas. Fueron torturadas y fueron violadas. Estas tres mujeres está en la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Se trató incluso por el Alto Comisionado de Naciones Unidas de proteger la identidad porque temían por sus propias vidas. En esta situación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos también conservó la identidad, o sea, de que no fueran, y sale la fotografía hoy en este diario en primera plana. O sea, estas personas... No están haciendo demasiado cuidadoso el proceso, ¿no? No. Y por otra parte, sí, van a seguir existiendo contradicciones, mientras que los obligados a dar la información no la quieran dar. O sea, aparecen claras contradicciones entre lo que dice Sedena, lo que dice la PGR y lo que señala la Procuraduría General de la Procuraduría del Estado de México. O sea, se tardaron 6 horas para llegar al lugar, no podían haber llegado antes, se alteró toda la escena del crimen. Resulta que las víctimas, la misma comisión ejecutiva dice que no coinciden, que ya se están indemnizando, pero no hay unanimidad en cuanto a la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la misma recomendación. La propia comisión ejecutiva de atención a víctimas... Claro, ¿a quién le toca indemnizar? ¿Si está haciendo la comisión de víctimas o tiene que ser las autoridades del Estado de México? La Comisión de Atención a Víctimas es la que está conforme a la ley de víctimas, está indemnizando. Okay. Pero también podría caber otras indemnizaciones más allá, o sea, se podrían acumular a otras, pero en el punto central está en la Comisión de Atención a Víctimas. Y ahí existe una duda respecto a las propias, o sea, tuvo que hacer toda una investigación que no tuvo acceso a la información de manera sencilla, Rochín, para ver quiénes eran las víctimas, porque había contradicción entre el informe de la PGR y el de la Procuraduría del Estado de México. O sea, ni siquiera a nivel institucional, y estamos hablando de la Comisión de Víctimas, estamos hablando de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados, ha habido el acceso a la información y la claridad, y ahora
ahora, David, incluso no hay posibilidad de saber por qué y cómo se están siendo juzgados los militares dentro de sus propios fueros. Con lo cual es difícil, lo que preguntaba Loreta, establecer las cadenas de mando. ¿Qué está pasando ahí en el IFAI? Yo lo calificaba como desafortunada la resolución del 24 de junio. ¿Por qué? Veníamos con un Desafortunada pleno... es como de mala suerte. Venimos con un pleno que cuando se integra el nuevo IFAI, su bandera es violaciones graves a derechos humanos, igual transparencia. Sí, pues esa es la reforma más Además de además. tener Y una son ley general que violaciones ya graves. vuelve a repetirlo. Y venimos con un pleno que va argumentando en este sentido. No, respecto a Tlatlaya es cierto, venían 11 resoluciones en las cuales otorgaban el acceso a inversiones públicas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Sí otorgo el acceso a ciertos tipos de documentos. ¿Quieres peritajes? Te entrego peritajes. INAI apoya si están solicitando números, INAI apoya si están solicitando fatigas, INAI apoya si están solicitando este tipo de documentos. Todos estos documentos van a parar a la averiguación previa. Cuando pido la averiguación previa, es un contrasentido que vengan y que el Pleno resuelva, la mayoría del Pleno resuelva. No, esta vez sí no se tratan de violaciones que estás graves. diciendo que se abrió el acceso a aquella información que tiene menor valor por ser inconexa. A cuentagotas. Okay. Claro, cuando tú no tienes toda la historia completa, sino algunas partes del rompecabezas, te queda mucho más difícil entenderlo todo en un contexto, ¿no? Cuando se solicita aquella información que nos puede dar el hilo para entenderlo todo en un contexto, ahí echamos pasos para atrás y no son violaciones graves, ¿no? Lo que se investiga con la Procuraduría General de Justicia Militar es delitos del orden militar, ¿no? Delitos del orden militar, que lo vuelvo a traer a la mesa, desobediencia de estos ocho implicados, presuntos implicados y presuntos culpables. El tema es desobediencia ¿ante qué? ¿No? Y creo que aquí la diputada lo ponía muy bien. Esto no se puede entender si no empezamos a investigar cadenas de mando, ¿no? Si salimos de los tres presuntos responsables, de los tres imputados que la Procuraduría General de la República en la investigación, en la justicia ordinaria, ya imputó, que fueron los tres que dispararon, y nos empezamos a dar pasos hacia atrás. ¿Quiénes eran los superiores? ¿En qué contexto se dio esto? ¿Qué cadena de mando se siguió? Responsables jerárquicos, etcétera, etcétera. Cuando empezamos a hacer esta investigación, nos quedamos cortos. Ahí y se la corta opacidad. información. Ahora, Loreta, me llama la atención, sigo con la lógica de David y la contrasto con las propias palabras del secretario de la Defensa diciendo, a ver, esto ha sido un golpe al prestigio y a la imagen del ejército. Somos los primeros interesados en que esto se resuelva, que se sepa si son o no culpables los militares que están siendo procesados por esto. ¿Cómo entender, digamos, que esas declaraciones entonces? Quizás me regreso un poquito antes, nada más puntualizando que yo estuve en contra de la ley de precisamente en materia de transparencia por este punto. O sea, yo hubiera obligado a que se diera la información en cualquier caso de violación a derechos humanos, porque se está dando la problemática que ahorita estamos comentando. Pero peor aún, porque tienes ya, digamos, el aval de la Comisión Nacional de Derechos Humanos diciendo sí hay violaciones violación de derechos humanos. Por eso, es muy fácil. Tú todavía querías irte más para allá, vaya, más amplio. Sí, pero no les dan puerta de salida. O sea, es increíble. Y nos dicen otros argumentos, que fue el del procurador entonces, Murillo Karam, es que no, estamos en la averiguación, se altera la investigación. Total, que siempre que haya, lo mismo puede ser en el caso de Ayotzinapa o en el caso de Tlatlaya, no te dan información por ningún lado. Y es cuando la necesitas más, porque no se puede hacer justicia. Y van a mantenerse en la impunidad y en la oscuridad mientras no haya información. Claro, es muy fácil ocultar la verdad y con eso apuestan al olvido. A ver, pero es muy fácil ocultar la verdad. Yo tengo mis dudas sobre esa aseveración. Ellos sí la pueden ocultar. A ver, el propio secretario de Defensa, repito mi pregunta, Loreta, sale y dice, ¿nos está afectando esto? Sí. ¿Cómo entenderlo? O sea, lo primero que dices, lo primero que yo quisiera es que estuvieran juzgados, culpables o inocentes, pero ya. Pues entonces nos hubiera entregado el informe y Por decir... ejemplo. Es decir, no le crees. No, obviamente no. Por ejemplo, si cierto es como él dice que son los primeros interesados en que se resuelva esto,
contrastémoslo con los hechos. 11 resoluciones donde los solicitantes de información tuvieron que quejarse ante el INAI porque no les dieron. Las respuestas son inexistencia y reservada. La información que alegan inexistente, después de que el IFAI hace el estudio, resulta ser existente. La información que alegan reservada, resulta que está mal fundamentado la resolución por la cual la reservan y el IFAI la revoca, ¿no? Entonces, sí es cierto, como dice que ese es su interés. Creo que en términos de acceso a la información y transparencia, otra debería ser su actitud. Un secretario que activamente esté transparentando la información, que no tenga que esperar a juicios, a que se haga juicios como los que se persiguen frente al IFAI, ahora INAI, para conocer esta información. Ahora, tú dices, ¿es imposible saber la verdad? Con la falta de información institucional oficial pública, ¿en qué nos tenemos que recostar o a qué echamos mano? Al trabajo muy serio de muchos periodistas de forma muy valiente que han reconstruido los hechos. Recordemos, no sabríamos absolutamente nada de Tlatlaya si no es porque un periodista, un grupo de periodistas en Squad hacen este reportaje. AP antes. AP, bueno, perdón, tal vez me estoy equivocando. Sí. ¿Por qué? Porque lo único que conocíamos por parte de Sedena era un boletín de prensa de un párrafo. Sí, una confrontación militar. ¿Qué dijo? Confrontación. Exacto. Sí, que es una confrontación. Ahora, la verdad es que lo que me queda duda, no sé si tú la compartas o no, y es si después de un año, hoy pueden seguir apostando, si así fuera el caso, al olvido. Digo, o esto no va a pasar al olvido, pero no porque no hayan querido ni Sedena, ni la Procuraduría General de la República, ni la del Estado de México, sino porque esto ya trascendió ante instancias internacionales. O sea, el caso Tlatlaya y Ayotzinapa está ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nos están viendo fuera en este y en otros casos. Se me fue el tiempo corriendo, pero les agradezco muchísimo haber estado aquí, haber participado en Opiniones Encontradas. A la diputada Loretta Ortiz de Morena, muchas gracias, Loretta, integrante de la Comisión de Tlatlaya, y a David Mora, de Artículo 19. Gracias a ambos, pues otro, gracias a usted por estar con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, escuchamos aquí mañana a 7:30 desde la esquina de la información y mientras tanto, pásenlo muy bien.